Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús decía a la multitud: El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante. De noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego la espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se lo siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas, que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Cristo utiliza con mucha frecuencia la parábola o comparación de forma magistral, pero en privado a sus discípulos les explicaba el significado de cada parábola. Cuando Cristo habla del reino de Dios o reino de los cielos, está hablando de la vida eterna, es decir, del cielo. Para Cristo, el enemigo del reino de Dios es el reino de Satán o de Satanás, el príncipe de la mentira que ha sido superado por la llegada de Cristo a este mundo. El reino de Dios ya ha comenzado con Cristo, con su persona. En el Evangelio de hoy, por ejemplo, se usa con dos parábolas que se suele llamar la del crecimiento, porque está hablando de una semilla. El hombre que echa semilla en la tierra y la del grano de mostaza. Esta última es un grano pequeñísimo. Hay un contraste entre la pequeñez del grano de mostaza y el desarrollo enorme de este grano que oculta tal riqueza. A través de la soberanía de Cristo se transmite la salvación. Por ejemplo, el grano de mostaza, como he dicho, es muy pequeño. Es como la virtud de la humildad, como comparación de Cristo. Se dice que era manso y humilde de corazón. Pues la humildad es ese grano de mostaza que aparece escondida en muchos seres humanos. Prácticamente no se ve. La humildad no es cobardía, no es timidez, no es ser una persona, digamos, apocada. Es simplemente la verdad. Y la verdad es humilde, es clara, es transparente. La humildad está en la base de todas las virtudes. Sin la humildad seríamos soberbios, orgullosos, vanidosos, prepotentes. Con la humildad se desarrollan otros valores: la paz, la serenidad, el buen humor, la comprensión, la generosidad, la obediencia, el perdón, el amor. Estos son las ramas de este árbol frondoso llamado humildad, y en que se transforma esta semilla tan diminuta como es la humildad. La humildad nos hace como niños, necesarios, lo dice Cristo, para poder entrar en el reino de los cielos. Si no os hicierais como los niños, no entraréis en el reino de los cielos.
esta semilla de lo divino crece en nosotros desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres. Con el bautismo, esa semilla pequeña da un salto gigantesco y crece y se desarrolla. Esta semilla necesita la oración de silencio, necesita el amor inmenso de la Eucaristía y necesita la palabra de Dios, que es amor, es agua santificante que nos lleva a la vida eterna. Este es el reino de Dios, el reino de la simplicidad, porque Dios es la simplicidad absoluta. La simplicidad es amor. Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero la voluntad del Padre es nuestra santificación. En el cielo, ¿qué hay en el cielo? Muchísimos pecadores arrepentidos. Lo que impide crecer a la humildad, repito, es el egoísmo y la comodidad. La humildad es sencillez, es simplicidad, es el grano de mostaza. Una persona humilde sabe que el Padre le ama con locura, con la locura de amor. La formación de un cristiano, de un bautizado, debiera consistir en dejarse purificar, podar por medio del Espíritu Santo. Somos hijos del Padre por gracia. Esto es impresionante. Llegar al final de nuestra vida y decirle a Dios, Padre, Abba, papá, papaíto, y que Él nos dirá, hijo, hijo mío. Esta es la parábola del grano de mostaza. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.